aquí estoy como siempre con mucho gusto. Gracias por poder saludarlos y bienvenidos a todos. Esta capa ya la había presentado anteriormente, varias personas no la han podido terminar. Lo volví a hacer con mucho más detalle para que tengan la facilidad de poder seguir el tejido. Estoy segura de que sí lo van a lograr. Está tejida con 60 gramos de cristal y 70 gramos del hilo de lentejuela ovalada. Usted lo puede tejer con cualquier hilo que usted prefiera. Para hacer esta capa voy a usar hilo cristal. Es el número 41. Usted lo puede encontrar en mi página en línea. Ahí está cualquier otro color que guste. Abajo en la cajita de información ahí les voy a dejar el enlace de la tienda. Y estoy agregando esta lentejuela ovalada para darle un toque diferente al hilo, agregando esta hebra de lentejuela. Está muy bonita. También esta la van a encontrar en mi página. Tengo 4 colores, ahí lo pueden ver. El gancho que estoy usando es la letra B, 2.25 milímetros. Para empezar tengo 180 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 5. Usted puede ir tejiendo de 5 en 5 hasta que tenga el tamaño del cuello como guste de abierto que le quede su capa. Aquí deslizo en la primera cadena, siempre revisando que esté a un solo lado para que no nos vaya a quedar torcida al momento de ir tejiendo la primera vuelta. Aquí lo deslizo, tejo una cadena y medio punto en el mismo espacio. Y para empezar el primer lacito tejo 14 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas y paso 4 puntos de cadena. Es 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el medio punto. Y así vamos a tejer los lacitos de 14 cadenas en la primera vuelta hasta tener 36 lacitos en total. Voy a terminar la primera vuelta. Tengo 35 lacitos y el último voy a tejerlo con 6 cadenas. Ahí están las 6 cadenas. Un punto alto de 5 lazadas. En el medio punto tejo el punto alto. Ahí está el punto alto y estamos en medio del último lacito. Aquí mismo voy a tejer las 14 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En este mismo lazo vamos a estar haciendo el aumento de un lacito de 14 cadenas solamente en este lazo al empezar cada vuelta. Ahí se tejió el medio punto y seguimos en forma regular tejiendo las 14 cadenas. Ahí están las 14 y en cada lacito vamos a tejer el medio punto. Solamente en esta, que es la parte de atrás donde vamos a ir haciendo este aumento. Esta es la segunda vuelta.
Termino la segunda vuelta. Aquí tengo 14 cadenas y aquí empezamos el primer lazo de la segunda vuelta. Aquí deslizo y ahí está cerrada la segunda vuelta. Empiezo la vuelta 3 deslizando 6 puntos de cadena. Cinco y 6. Por debajo de la cadena deslizo y empiezo con una cadena y medio punto las 14 cadenas. En este mismo lazo el medio punto para hacer un aumento. Cada que empecemos la vuelta tenemos que tejer este lacito de aumento y en los siguientes un medio punto en cada lacito de cadena. Así vamos a continuar tejiendo, empezando como la vuelta 3 y terminando como la vuelta 2. Aquí tejí 11 vueltas. En la capa original tejí 15. Ahorita le explico. Estas son las 14 cadenas para cerrar la vuelta 11. Igual en el medio punto. Aquí deslizo. Ya tengo cortado el hilo. Le muestro las 11 vueltas. Esta es la parte de la espalda, el triángulo que se va formando con este aumento que vamos tejiendo en el lacito al momento de estar empezando cada vuelta. En la capa original tejí 15 vueltas. Este largo de aquí llega al codo. Aquí le voy a explicar ahorita las marquitas que tengo aquí. Este es el hombro. Estamos al frente y el hombro. Puesta la capa, esto queda en cada lado. Usted va a tejer, se lo va a ir midiendo a donde lo quiera, porque aquí al frente, ya después de la vuelta 11, ya no vamos a tejer al frente, sino hasta el final vamos a tejer una vuelta completa alrededor del tejido. En resumen, aquí vamos a tener al frente 12 vueltas, pero vamos a tejer de marquita a marquita en la parte de atrás. Aquí, para separar el cuello, este lacito que tenemos aquí de aumento en cada vuelta, no vamos a contar este lacito. Recuerden que tenemos en total 36 lacitos. Este no lo contamos y empezamos a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y marcamos en el número 10 con el color celeste y nos vamos para la parte de la orilla en la misma dirección. Marco el mismo color. Al lado derecho vamos a tener este color. Aquí igual son 10 lacitos sin contar este y marco en el número 10 con este color salmón. Igual
Aquí va la misma línea de lacito y marco la última vuelta en la misma dirección. Y aquí tenemos 15 lacitos al frente. Se va a empezar a tejer en este lacito y se va a terminar al lado derecho en este lacito ya marcado. Se va a seguir haciendo el aumento hasta que se terminen las vueltas de la parte de atrás, igual como las vueltas anteriores, con un lacito arriba de este mismo lazo que hace triángulo. De estas dos marquitas ya no vamos a tejer al frente, ya les mencioné varias veces. Lo hago para que tengan presente cómo vamos a continuar. Aquí voy a anudar el hilo al lado izquierdo de la capa. Le recomiendo que anote esto. Al lado derecho va el color celeste y al lado izquierdo va el color salmón. Esto le va a ayudar para no confundirse al momento que vamos disminuyendo los lazos en cada lado. Donde se van a ir disminuyendo es en los lados solamente. Y esta vuelta la vamos a tejer completa, de marquita a marquita. Y van a aparecer los marcadores del mismo color en el mismo lado donde estemos tejiendo. Aquí las 14 cadenas. Termino la vuelta 16. Aquí está la marquita del lado derecho. Aquí vamos a cerrar la vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas y tejo el punto alto para estar en la parte del centro. Ahí estamos. Y marco de nuevo el lazo donde vamos a empezar la vuelta 17 con el mismo color para tejer los 14 puntos de cadena del primer lazo de la vuelta 17. Le doy vuelta al tejido y así sigo hasta estar en la siguiente marquita. Aquí estoy en el mismo lado, acabo de empezar la vuelta 17. Esta es la vuelta 15 donde separamos el frente y aquí está la parte de atrás. Esta es la 15, 16 y 17. Termino la vuelta 17. Aquí tengo la marquita de la vuelta 16 y aquí tengo la marquita de la vuelta 15. Aquí cierro la vuelta con el medio punto y aquí se tiene que cortar el hilo. Ahí está cortado el hilo y aquí marco la vuelta 17. Al lado izquierdo estamos terminando la vuelta 17. Para este lado está el frente. Aquí llegamos a este espacio. Okay, aquí corté el hilo, aquí lo marco, el último lacito que tejí de la vuelta 17 y paso contando esta marquita 1, 2 y en el tercer lacito voy a anudar el hilo. Ahí está anudado, le voy a dar vuelta
Para acá está la parte de atrás. En esta forma va terminando cada vuelta para la parte de atrás. Aquí le doy vuelta. Y aquí empiezo con las 14 cadenas y voy a ir tejiendo igual el medio punto en cada lazo. Y vamos a terminar la vuelta 18 en el tercer lazo, 1, 2 y 3. Aquí estamos al lado izquierdo. Aquí está el primer lacito de la vuelta 18. Voy a marcarlo. La vuelta 15, 16, 17. Aquí pasé 1, 2 lacitos. Esta es la vuelta 17 y aquí empiezo la vuelta 18 sobre este tercer lazo de la vuelta 17. Para este lado es el frente, donde ya no estamos tejiendo. Y aquí estamos tejiendo para la parte de la espalda y vamos a tejer, ya les mencioné, hasta 3 lacitos antes de llegar a la marquita. Voy a terminar la vuelta 18. Aquí está la vuelta 17 donde se termina. Aquí está este espacio y este es el tercer espacio de la vuelta 17. Aquí vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lacitos para tejer el punto alto. Ahí está el punto alto. Esta es la vuelta 18, la voy a marcar. Aquí termina. Aquí están las vueltas anteriores. Aquí estamos avanzando hacia atrás en la parte de la espalda. Aquí voy a empezar. Es 15, 16, 17 y 18. Vamos a empezar la 19. Estamos al lado derecho de la capa. Le voy a dar vuelta y seguimos con las 14 cadenas y el medio punto en el siguiente lazo, y así vamos a continuar. Esta es la vuelta 18. Voy a poner la marquita a este lado. Aquí está, y marco en la vuelta 19. Este es el primer lacito. Aquí está 15, 16, 17, 18 y 19. Seguimos para estar en el lado izquierdo. Terminé la vuelta 19 con las 7 cadenas y el punto alto en este último lazo. Esta es la 15, 16, 17, 18 y 19. Aquí empiezo la 20. Se va a tejer igual que la vuelta 19. Aquí están las 14 cadenas. Le doy vuelta. Esta parte es el frente y vamos a tejer igual hacia la parte de la espalda. El medio punto. Y aquí marco la vuelta 20. Terminamos la vuelta 20 al lado derecho. Este es el lado izquierdo. Aquí estoy terminando en el lado derecho la vuelta 20. Aquí tengo las 14 cadenas, ya corté el hilo.
Y aquí en este último lacito, esta es la vuelta 19 en la marquita que tengo aquí, y esta es la 20. Aquí voy a tejer el medio punto, voy a tejer una cadena y ahí está marcada la vuelta 20. Aquí vamos a retroceder y indicarles que esta es la 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí tenemos una forma extraña que no tiene continuación, pero esto lo vamos a tejer ahorita en la última vuelta y va a quedar esta parte sin ese hueco que se marca aquí. Aquí se cortó el hilo en la vuelta 20. Al lado derecho vamos a tejer la última vuelta todo alrededor de la capa, la parte del frente, la parte de atrás. Aquí corté el hilo en la vuelta 20. Esta es la vuelta 17, 18, 19 y 20. En esta vamos a anudar el hilo para empezar a tejer la última vuelta. Todo alrededor se va a tejer. Hay que perder muy bien las puntas para que quede bien acabado, bien terminado todo. Esta es la vuelta 17, este lacito es de la vuelta 17, 16 y 15. Voy a darle vuelta al tejido para empezar a tejer la vuelta 21 todo alrededor hasta terminar en este mismo espacio que vamos a empezar la vuelta. Y tejemos como siempre las 14 cadenas para el primer lacito. Y aquí están las 14 cadenas. Este es el primer lacito que no es completo, pero hay que ir tejiendo en cada espacio que tenemos. Aquí de nuevo 14 cadenas. Este es el siguiente lacito. Ahorita le muestro este espacio. Aquí está este medio punto. Sigue este espacio. Aquí están las 14 cadenas. Y aquí llegamos al primer lazo completo, que este es la vuelta 15, esta primera que está aquí marcada. Y aquí voy a mostrarles. Esto está separado, este es un lazo y este es otro lazo. Aquí está donde anudamos el hilo en este lazo que tenemos aquí. Y tenemos en cada espacio medio punto para rellenar este hueco que teníamos, y ahí ya queda todo cubierto como es la vuelta que debe de ser. Y aquí vamos a terminar la vuelta 21 todo alrededor, y así como tejimos este lado vamos a tejer el lado izquierdo, porque ahorita estamos en el lado derecho. Ok, aquí se empezó y aquí estamos. Vamos a seguir en cada lacito con las 14 cadenas, y ahorita les enseño cómo tejer la punta de la parte de la espalda. Aquí está la punta de la espalda donde estábamos haciendo el aumento. Aquí solamente tejí un lazo y un lazo. Aquí ya dejé de hacer aumento. Aquí está. Aquí ya vamos a continuar. Aquí está el lado contrario. Ya estoy en este espacio, ya lo pasé. Este es el lado izquierdo. Voy de la parte de atrás hacia el frente tejiendo. Esta es la parte izquierda. Esta es la vuelta 15, 16,
17. Esta es la misma vuelta 17, este lacito. Esta es la misma vuelta 17, esta es la 18, esta marquita, 19 y 20, este lacito de abajo, y aquí estamos en la 21. Ya empezamos esta vuelta en el lado derecho y vamos a continuar hasta terminarla en ese punto. Aquí estoy al lado derecho, se va a terminar la vuelta 21. Este es el último lacito, voy a deslizar y aquí voy a terminar. Vamos a tejer una orilla todo alrededor para darle ya el último toque al tejido. Voy a empezar la orilla. Aquí voy a cortar el hilo que ya no vamos a usar, el de la lentejuela. Solamente voy a usar la hebra del cristal, empezando con una cadena y un punto alto de 2 lazadas, pasando 3 cadenas, 1, 2, 3. En la siguiente voy a tejer el punto alto de 2 lazadas, tres cadenas para el primer punto alto, 6 puntos altos de una lazada para tener un total de 7 puntos altos aquí sobre el punto alto que ya tejimos. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo el grupo de 7. Paso una cadena y tejo de nuevo el punto alto de 2 lazadas pasando una cadena. Tejo el punto alto. Sobre este punto alto se teje el grupo de 7 empezando con 3 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a continuar con el punto alto de 2 lazadas pasando un punto de cadena. Solamente el punto alto donde va a ir el grupo de 7 son de 2 lazadas. Los siguientes son de una lazada. Aquí se tejen 6. Ahí tengo 3 grupos. Nos falta uno. De 2 lazadas pasando un punto de cadena. Aquí tejo el punto alto de 2 lazadas, 3 cadenas, 6 puntos altos. Ahí están ya los 4 grupos de 7 sobre el lazo de 14 cadenas. Y aquí tenemos 1, 2, 3 cadenas y deslizo en el medio punto. Ahí está el grupo completo. Esto lo vamos a repetir en cada lacito. Usted puede tejer cualquier otra orilla, medio punto, lo que usted crea que le guste. Aquí empezando siempre con una cadena. Solamente al empezar se teje una cadena. Los siguientes son sin espacio de cadena. Y aquí empezamos de nuevo con las 2 lazadas para tejer después de 1, 2, 3. En la cuarta cadena se empieza el primer punto alto de 2 lazadas y recuerden pasando un punto de cadena en cada grupo de 7. Así vamos a terminar todo alrededor y terminamos aquí en este último lazo de cadena. Ya terminé la orilla. Aquí está cada lacito con los 4 grupos de 7 puntos altos. Aquí está la parte de abajo. Y ya está todo terminado. Se las muestro.
Ok, ahí ya la tienen terminada. Está muy bonita, preciosa, fácil de tejerla. Espero que les haya gustado. Si es así, comparte el video. También se puede suscribir para que tengan los próximos proyectos que vienen más adelante. Primero Dios, regáleme un like. No olvides suscribirse. Aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.